¿Qué tal, mis queridas crocheteras? Bienvenidas a Nudo y Tejido. En este hermoso tutorial vamos a tejer a la linda princesa Jasmine de nuestra colección Las Princesas de Disney en crochet. Al igual que el resto de ellas, Jasmine mide 18 centímetros. El tutorial completo de nuestra princesita estará dividido en 3 partes, siendo esta la número 1, donde vamos a tejer todo el vestuario y accesorios, y en las próximas partes tejeremos el resto. Así que no se lo pierdan. Entonces pasemos con la lista de materiales que yo he utilizado. En mi caso voy a estar utilizando este hilo de algodón de la marca Amigurumi de círculo. El grosor de él es de 2 milímetros. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier marca y el grosor, si lo aumentan o lo disminuyen, el tamaño de su princesa puede variar. He estado utilizando una aguja de crochet de 2 milímetros. También varía según el grosor de su hilo. Ahora pasamos con los colores. Recuerden que pueden ser un aproximado a los que yo voy a utilizar. Entonces, para el color piel utilicé un canela o chocolate claro. Y para el vestuario, lo que será la blusa, el pantalón y las zapatillas, utilicé 2 tonalidades de turquesa, turquesa oscuro y turquesa claro. Para lo que serán las joyas utilicé color mostaza, también sirve color dorado. Para el cabello utilizaremos color negro. Para el cintillo o cinta del cabello será el mismo color turquesa oscuro. Y para el centro de esta joya del cintillo utilicé color azul y el mismo mostaza. También vamos a necesitar un poco de blanco para el contorno de los ojos. Y eso sería todo. Los ojitos que he utilizado fueron ojos de seguridad de un tamaño de 10 milímetros. Vamos a necesitar una aguja lanera para coser algunas piezas, alfileres para posicionar el cabello sobre la cabecita, un marcador de vueltas para marcar cada una de ellas, algodón sintético o siliconado para rellenar lo que será todo el cuerpo de nuestra princesita, y por último una brochita con rubor de nuestro maquillaje o tiza para colocarle en las mejillas a nuestra linda princesa. Y creo que eso sería todo lo que vamos a necesitar. Por aquí les dejo algunas abreviaciones de los puntos que vamos a utilizar, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla para que se les facilite aún más. Vamos a iniciar tejiendo la blusa, así que vamos a iniciar con el color turquesa claro o el verde agua claro y vamos a iniciar tejiendo 27 cadenas. Y ahora vamos a cortar el color turquesa claro para agregar el siguiente color, que será el turquesa oscuro. Así que con este color, el nuevo color, vamos a realizar un nudo deslizado
para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. Vamos a ubicarnos en la última cadena que tejimos y allí vamos a pasar la cadena del nuevo color, justo así. Ahora en el siguiente punto, en la siguiente cadena, allí vamos a tejer un punto bajo y vamos a iniciar la ronda número 1, donde tejeremos un total de 26 puntos bajos, es decir, un puntito bajo sobre cada una de las cadenas. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería. Ahora pasamos con la siguiente ronda y para ello vamos a tejer una cadena y giramos el tejido. Iniciamos la ronda número 2, donde vamos a tejer primeramente 5 puntos bajos, uno sobre cada punto. Al finalizarlos, tejemos 2 cadenas y ahora vamos a realizar el agujero de la manga por donde va a pasar el bracito. Así que vamos a omitir o saltar 4 puntos bajos y en el número 5 vamos a continuar tejiendo el próximo punto bajo. Y vamos a tejer en total 8 puntos bajos, uno al lado del otro, luego de haber saltado los 4 puntos bajos. Y como verán, aquí ya finalicé. Ahora vamos a realizar la otra manguita, la otra manga de la blusa. Para ello tejemos nuevamente 2 cadenas, vamos a saltar 4 puntos bajos y en el número 5 continuamos tejiendo el próximo punto bajo. Y ahora por último tejemos un total de 5 puntos bajos. Con esto finalizaríamos la ronda con un total de 18 puntos bajos y 22 contando las 2 cadenas de cada lado de las mangas. Pasamos con la ronda número 3, donde vamos a tejer un total de 22 puntos bajos, es decir que vamos a tejer sobre las 2 cadenas de cada lado de las mangas. Así que con eso completaríamos 22 puntos bajos. Ya saben, tejemos una cadena y giramos el tejido para comenzar la ronda. Y bueno, vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada uno de los puntos y sobre las cadenas. Y así es como se vería al finalizar. Con esto terminamos la blusa. Por último cortamos la hebra de hilo y vamos a esconder cualquier restante de hebra que nos haya sobrado. Vamos a esconder todos estos restantes. Ahora pasamos a tejer el pantalón. Vamos a utilizar color turquesa oscuro. Así que vamos a iniciar tejiendo 16 cadenas.
Una vez finalizadas las 16 cadenas, vamos a unirlas entre sí. Voy a enganchar la aguja en la primera cadena y realizo un punto deslizado. Luego tejemos una cadena y en ese mismo punto tejemos el primer punto bajo. Y vamos a ir tejiendo puntos bajos sobre cada una de las cadenas. Entonces esta será la ronda número 1, donde vamos a tejer 16 puntos bajos en total. Es decir, vamos a tejer puntos bajos hasta finalizar toda la ronda. Como aquí, que ya he finalizado. Así es como se vería. Ahora vamos a continuar con las próximas rondas. Para continuar con la siguiente, que será la número 2, vamos a realizar un punto deslizado en la primera cadena que tejimos al principio. Allí enganchamos la aguja y tejemos un punto deslizado. Seguidamente tejemos una cadena de nuevo y comenzamos a tejer la ronda número 2, donde vamos a tejer un total de 16 puntos bajos, es decir, un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Y vamos a hacer esto hasta la ronda número 7. De la ronda número 2 a la número 7 vamos a tejer 16 puntos bajos. Y aquí les muestro cómo se verían las 7 rondas. Como verán, al finalizar la número 7 corté la hebra de hilo y así es como ha quedado. Y ahora debemos realizar otra pieza, o sea, la pieza número 2, exactamente igual, solo que en esta no vamos a cortar la hebra de hilo al finalizar, ya que esta pieza vamos a unirla con la número 1 y así vamos a formar el pantalón. Entonces vamos a unir estas dos piezas. Vamos a continuar tejiendo en la próxima. Para ello vamos a enganchar la aguja justamente en el primer punto de la ronda número 7, justo aquí. Engancho la aguja y tejo un punto bajo. Este punto será el primer punto de la siguiente ronda, que será la número 8. Este puntito lo marcamos ya que es muy importante. Entonces vamos a iniciar la ronda número 8, donde tejeremos un total de 32 puntos bajos, es decir que tejeremos 16 en una pieza y 16 en la otra. Entonces vamos a tejer los 16 puntos bajos en la pieza izquierda. Un punto sobre cada punto. Al finalizar los 16 puntos bajos, ahora vamos a continuar tejiendo en la otra pieza. Pasamos directamente a tejer en el próximo punto de la otra pieza. Y aquí igualmente vamos a tejer 16 puntos bajos. Y como verán, aquí ya finalicé con un total de 32 puntos bajos. Ahora retiro el marcador y tejo el primer punto de la siguiente ronda, que será la número 9. Ahora,
De la ronda número 9 a la número 12 vamos a tejer 32 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir que tejeremos 4 rondas de 32 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado mis 4 rondas. Pasamos con la siguiente ronda, la número 13. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a realizar disminuciones de puntos bajos. Así que vamos a tejer la secuencia de 14 puntos bajos. Tejemos primeramente 14 puntos bajos. Y seguidamente vamos a realizar una disminución de punto bajo. Y de nuevo vamos a repetir la misma secuencia, 14 puntos bajos y una disminución. Es decir que esta secuencia se va a repetir 2 veces en total. Y esta ronda la vamos a finalizar con 30 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 14. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos, y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta secuencia, 3 puntos bajos y una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total, es decir, hasta finalizar toda la ronda vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Esto nos dará un total de 24 puntos bajos al finalizar la ronda. Como aquí que ya la he realizado por completo. Y ahora vamos a tejer la última ronda, la cual vamos a cambiar de color para turquesa claro o verde agua claro. Así que vamos a realizar un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. Retiramos la última lazada del último punto y aquí vamos a agregar el color. El nuevo color y continuamos con la siguiente ronda, que será la número 15. En esta ronda vamos a tejer únicamente puntos bajos. En esta no vamos a disminuir. Vamos a tejer un total de 24 puntos bajos hasta finalizar toda la ronda. Así es como se vería. Y por último cortamos la hebra de hilo. Esta hebra la vamos a esconder entre los puntitos del tejido con la ayuda de nuestro ganchillo de crochet. Y así es como se haría el pantaloncito de nuestra princesa. Ahora pasamos a tejer las zapatillas. Para tejerlas vamos a utilizar color turquesa claro y vamos a iniciar con 6 cadenas.
Para las que ya han tejido más princesas conmigo, les comento que este tipo de zapatillas que vamos a realizar será el mismo de muchas que ya hemos realizado. Entonces, al finalizar las 6 cadenas vamos a tejer sobre ellas y vamos a iniciar la ronda número 1, donde tejeremos un aumento de punto bajo en la segunda cadena. Seguidamente tejemos 3 puntos bajos, uno al lado del otro. Luego en el último punto o cadena, allí vamos a tejer 4 puntos bajos. Los 4 serán en el mismo punto. Al finalizar, vamos a tejer la misma secuencia pero del otro lado de las cadenas. 3 puntos bajos, uno sobre cada una. Y por último, en la última cadenita, tejemos un aumento de punto bajo. Y con esto finalizamos con 14 puntos bajos. Marcamos el fin de esta vuelta y continuamos con la siguiente, que será la número 2. Iniciamos tejiendo un aumento de punto bajo. Seguidamente 4 puntos bajos, uno sobre cada punto. Y ahora vamos a tejer 4 aumentos. Un aumento al lado de otro aumento. Entonces tejemos 4 aumentos de puntos bajos. Al finalizarlos volvemos a tejer 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y por último un aumento de punto bajo en el último punto. Con esto finalizamos con 20 puntos bajos en total. Continuamos la siguiente ronda, la número 3, donde vamos a tejer 20 puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás de cada punto. Es decir, que tejeremos en BLO, tomando solamente la hebra de atrás de cada puntito. Como verán, aquí ya he finalizado mis 20 puntos en BLO. Y pasamos con la última ronda, donde tejeremos disminuciones. Iniciamos tejiendo 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y ahora vamos a iniciar las disminuciones de punto bajo. Vamos a tejer 6 disminuciones en total, una al lado de la otra. Y al finalizarlas, por último tejemos 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y con esto finalizamos la ronda con un total de 14 puntos bajos. Por último tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Escondemos el sobrante en el tejido. Y bueno, ya lo que nos queda es tejer otra zapatilla de la misma manera para así tener las dos y haberlas finalizado por completo.
Una vez listas, pasamos con el siguiente accesorio, que será el collar. Vamos a utilizar color mostaza o dorado. El collar es muy simple, ya que estará realizado solamente en cadenas. Tejeremos 14 cadenas en este color. Al finalizarlas, ya podemos cortar la hebra de hilo. Dejamos un aproximado de 5 centímetros y lo cortamos. Y este lo vamos a atar en el cuello de nuestra princesita. Así que esto sería todo. Pasamos a tejer ahora el par de zarcillos. Vamos a utilizar el mismo color. Para los zarcillos vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer lo siguiente. Tejemos una cadena y un punto bajo. De nuevo, una cadena y un punto bajo. Esto lo vamos a repetir 4 veces en total, es decir que al final tendremos 4 puntos bajos y 4 cadenas. Un punto bajo y una cadena. Un punto bajo y una cadena. Listo, ya tengo los 4. Ahora cerramos el anillo y en la primera cadena que tejimos, aquí vamos a enganchar la aguja y tejemos un punto deslizado. Lo que sigue será tejer 3 cadenas. Y listo. Vamos a cortar la hebra de hilo y eso sería todo. Ahora vamos a tejer otro zarcillo de la misma manera. Y así de fácil es como realizamos los zarcillos. Ahora pasamos a tejer la joya o perla que irá en el cabello de nuestra princesa. Y vamos a utilizar color azul. Iniciaremos tejiendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cerramos el anillo y vamos a cambiar para color amarillo o mostaza. Vamos a tejer un nudo deslizado para agregarlo en el tejido. Cortamos el color azul, retiramos la última hebra o lazada del último punto bajo y allí vamos a agregar el color amarillo. Y vamos a comenzar entonces la ronda número 2. Tejemos un punto deslizado en el primer punto y seguidamente una cadena. De nuevo en el siguiente punto un punto deslizado y una cadena. En el siguiente un punto deslizado y una cadena. En el siguiente un punto deslizado y una cadena. Esto lo vamos a repetir un total de 8 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Un punto deslizado y una cadena. Un punto deslizado y una cadena. Por último, en el primer punto deslizado realizamos un punto deslizado y cortamos el hilo.
Y así es como realizamos esta pieza. Ustedes deberán esconder todo el sobrante de hebra que les haya quedado. Y listo. Por último vamos a tejer el cintillo del cabello de nuestra princesa. Vamos a utilizar color turquesa oscuro y vamos a iniciar tejiendo 41 cadenas. Al finalizar las cadenas, ahora vamos a tejer sobre ellas. Tejeremos en punto bajo. Así que tejeremos el primer punto bajo en la segunda cadena. Y vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada una de las cadenitas. Hasta finalizar toda la fila de cadenas con un total de 40 puntos bajos. Justo aquí ya he finalizado y así es como se vería. Y bueno, este sería el último accesorio de esta primera parte. Hasta aquí llegaría este lindo video. Recuerden que en el próximo vamos a continuar tejiendo el resto de nuestra princesita. Así que no se lo pierdan y nos vemos en el próximo tutorial.